asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En la actualidad, la electricidad no es solo un recurso esencial, sino el eje central que nos mantiene en movimiento. La dependencia es tal que un apagón puede paralizar hogares, hospitales, escuelas y empresas. Las telecomunicaciones, la distribución del agua potable, el transporte dependen del suministro eléctrico. España se quedó sin electricidad durante muchas horas. Nunca había ocurrido algo así. Miles de personas sin luz, sin cobertura móvil, con problemas de comunicación. La causa aún se desconoce. Abrimos el debate en Ángulo. El rey Felipe VI ha presidido en el Palacio de la Moncloa la reunión de Consejo de Seguridad Nacional convocada por el gran apagón sufrido por España, que ya ha recuperado la demanda energética para analizar un poco la evolución de esta situación y el objetivo de facilitar la operatividad del Consejo, dadas las circunstancias especiales que así lo requieren. Ya casi está restablecido, como decimos, o al menos así ha sido difundida la información oficial, 100% de la demanda eléctrica. El sistema empezó a recuperarse gracias a la ayuda de Francia, de Marruecos, unas centrales hidroeléctricas preparadas para ello. Red Eléctrica ha reconocido hace 2 meses ante los inversores del riesgo de desconexiones en el sistema por la elevada penetración de renovables. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Visto lo visto, voy a saludar en España a esta hora a la doctora Leslie Rodríguez Valencia, profesora de la Universidad Europea de Madrid. Ha trabajado en Ecuador como jefe de comercialización de gas. Gracias por estar con nosotros, Leslie. Bienvenida al programa Ángulo. Un saludo cordial para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También le voy a dar la bienvenida en España a Javier Dassi, experto energético. Gracias por estar con nosotros, Javier. Gracias por invitarme.
Gracias a los dos por participar. Vamos a tener más adelante también un testimonial. Voy a empezar con Leslie. De acuerdo a lo que ha acontecido en las últimas horas, las informaciones que se han dado, ayer veíamos la locución del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablando un poco de lo que a versión de ellos habría sucedido, sin dar todavía una causa. Tampoco descartar, ha dicho Pedro Sánchez, ninguna hipótesis. Esto ni siquiera el ciberataque que ya fue desechado en su momento por Red Eléctrica. ¿Qué podemos decir con lo acontecido en España? Bueno, básicamente no tenemos una información oficial. El presidente, que realmente es quien nos debería dar información sobre este ámbito, ha dicho justo hoy en la mañana que iba a realizarse una investigación exhaustiva y por lo tanto que no iba a adelantar las causas. Sin embargo, sí que ha mencionado de que parte del problema pudo haber sido los operadores que realmente distribuyen la energía, pero en todo caso, como información oficial, no lo hay. Lo que sí que tenemos es información de Red Eléctrica, que es la empresa que funciona como el operador del sistema eléctrico dentro de España, es decir, son los que están a todo momento dándole continuidad y seguridad al suministro de energía eléctrica, es decir, en la red de transporte de energía de alta tensión. O sea, no realiza la distribución de energía eléctrica, pero sí que hace el transporte de energía. Y pues ellos lo que han manifestado es que por lo menos ellos descartan un ciberataque y que realmente ha habido un problema con respecto a la estabilidad del fluido eléctrico. Es decir, porque han dependido básicamente de energía fotovoltaica, que es básicamente energía obtenida por la radiación del sol para generar electricidad mediante paneles específicos, y eso ha tenido cierta inestabilidad, lo que ha llevado a desequilibrio dentro del fluido, y por eso pues ha habido el apagón que se dio ayer en España. Gracias por esta primera explicación. Son términos bastante técnicos, pero así los vamos a ir desmenuzando aquí en el programa Ángulo. Javier, Red Eléctrica ya descartó esta mañana que la causa de este apagón que se vivió a principios de semana fuera un ciberataque, un fenómeno atmosférico anómalo, como se barajó inicialmente cuando empezó la alarma. Todo apunta ahora a un fallo del propio sistema eléctrico que derivó en un colapso total que ya se vivió al producirse desconexiones consecutivas de planta de generación al suroeste del país. ¿Qué podemos decir o qué explicación se puede dar hasta el momento de lo ocurrido con este corte masivo e inédito en España? Yo lo que veo complicado es que siendo que ya Red Eléctrica de España ha descartado el ciberataque, el gobierno no lo esté descartando y siga valorando todas las hipótesis que hay abiertas. Entonces, esto sí que me gustaría, a ver cuando el gobierno ya se pronuncia y dice, bueno, que descarta el ciberataque o no, para ver realmente qué ha pasado, porque nosotros podemos interpretar la información oficial que tenemos, pero nos están dando muy poca información y parece que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el sistema eléctrico español, y coincido con la compañera, es un poco susceptible de fallo o está siendo un poco inestable porque cada vez se está invirtiendo más, y esto está bien, en energías renovables, energía solar, energía eólica. Entonces estamos sacando energía del sol, del viento, pero son energías que no podemos controlar. No podemos controlar el sol que hay, no podemos controlar el viento que hace. Y el gran problema del sistema eléctrico es eso, porque hay que producir la energía eléctrica en el momento exacto en el que la gente la consume. Entonces, si encima la producimos con sol y con viento, que no lo controlamos, cada vez quitamos más energía nuclear, quitamos centrales térmicas, y encima, como ha estado pasando últimamente, que están quitando presas y embalses, al final, si queremos ampliar en renovables, está muy bien, pero a la vez hay que aumentar el almacenamiento en centrales hidráulicas o en baterías muy grandes, y no se está haciendo. También habría que aumentar la interconexión que tenemos con Francia y Europa, porque eso haría que en caso de fallos como el que ha habido, o esa inestabilidad o esa variación, esa conexión con Europa la hubiera absorbido, se hubiera repartido entre todos y nadie habría caído. Entonces el problema es que yo entiendo que se está centrando en las renovables, esto está haciendo el sistema más inestable, y mientras no pasa nada, pues nunca pasa nada, pero cuando hay problemas o inconvenientes como el que pasó ayer, pues se viene el sistema abajo.
Ahora, Javier, Pedro Sánchez apunta a los operadores privados en esta crisis del apagón directamente, da carpetazo además a las nucleares. Son un problema, dice. ¿Qué tan cierto es esto? Yo lo digo siempre lo mismo, llevo tiempo diciéndolo, que para mí las centrales nucleares yo no lo veo como un problema. Al final yo no entro en la política de un lado o de otro, pero por lo que sea, pues Sánchez opta más por las renovables, pero no quiere o parece que no quiera apoyar las renovables con nuclear para dar estabilidad al sistema. Entonces, si solo tendemos a renovables, habría que mejorar con embalses y presas, que parece que tampoco es partidario de esto. Para mí, las nucleares, el único problema que puede haber es que haya un incidente o accidente como ha habido anteriormente, y sí que es verdad que es una catástrofe. Pero eso es valorarlo, es decir, si se siguen las medidas de seguridad y todo lo que hay que hacer, las centrales nucleares no dan problemas. Además, es que si decidimos... digamos, hay incongruencias, ¿no? Porque lo que no puede ser es que en Europa estemos quitando nucleares que dan mucha estabilidad y una energía constante, cada vez tenemos menos producción de energía eléctrica de este tipo, metemos más renovables y luego queramos hacer todo el parque móvil y tener todos los coches eléctricos que van a tener más consumo y esto va a ir a peor. Entonces, para mí las nucleares no son un problema. De hecho, simplemente se dedican a decir eso, que hay que quitar las nucleares porque no son renovables. Entonces, que lo justifiquen de otra forma el porqué. Antes de darle la palabra a Leslie Rodríguez con respecto a esto de las renovables, en qué coincide, en qué discrepa con lo expresado por Javier, nos vamos a referir lo que fue, el caos que se vivió, el susto también que tuvieron algunas personas. Por ejemplo, en imágenes vamos a llevarles a sus hogares dos trabajadores que limpiaban en su momento los vidrios en un rascacielos en Madrid. Bueno, estuvieron colgados 4 horas en la planta 34 hasta que finalmente pues pudieron ser rescatados. Voy a saludar en este momento a una de las personas implicadas, Jonathan Bernal Santos, una de las personas que ha padecido los efectos del apagón masivo, que está en esa imagen justamente limpiando este edificio y que fue rescatado horas después. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Bienvenido al programa Ángulo de la cadena internacional NTN24. Hola, muy buenas. Gracias, Jonathan. ¿Cómo fue? A ver, eso se ve aterrador en realidad. ¿En qué pensaban ustedes cuando de pronto se vieron ahí los dos? No podían tener uso del teléfono móvil porque no había comunicación alguna. ¿Qué transcurrió por sus cabezas en esas 4 horas? Pues cuando nosotros supimos que no teníamos teléfono y nada, fue la incertidumbre de cómo localizar a la gente de mantenimiento, compañeros nuestros. Jonathan, lo estamos perdiendo un poco la conexión. Vamos a pedirle que se quede en algún lugar fijo. Me imagino que está cumpliendo con sus horas de trabajo. Si nos puede escuchar, Jonathan. Bueno, vamos a restablecer este contacto, este testimonio de una persona afectada. Leslie, hace un momento estábamos hablando de las renovables, lo que había dicho Pedro Sánchez, particularmente apuntando o diciendo que iba a pedir información, iba a pedir explicaciones a las privadas, apunta directamente eso y también llama a ciertas personas que no creen en lo que su gobierno ha llevado a cabo, ignorantes, es decir, meter la culpa a el desarrollo de esto por lo que estamos haciendo es no conocer o querer hablar o hacerlo político. ¿Cuál es su criterio al respecto, Leslie? Bueno, primero hay que reconocer que los gobiernos de Europa llevan una agenda, la Agenda 2030, ¿no? Que es justamente este cambio de la matriz energética que lleva pues, hacia energías renovables. Esto nos ha llevado básicamente a depender de justamente estas energías renovables. Hay todo un proceso de cambios, inclusive a nivel de vehículos aquí en toda Europa. Por lo menos en el caso de Madrid, no puedes entrar a ciertos lugares de Madrid si es que tu vehículo no cumple ciertas especificaciones
situaciones, es decir, vehículos, por ejemplo, que usen diésel o que usen gasolina no pueden entrar a Madrid, tienen que tener ciertas etiquetas. Entonces esto ya está llevando a hacer una transición, que es lo que ellos esperaban, energética, hacia ese tipo de energías que las consideran limpias y que efectivamente lo es. Sin embargo, pues tienen estas desventajas, ¿no? Que no hay una estabilidad en este fluido eléctrico, porque justamente esto solo lo van a dar tecnologías que producen luz mediante turbinas, como son centrales hidroeléctricas, nucleares o ciclos combinados. Entonces, y ya ha habido hace un par de días, me parece, que la Repsol se pronunció que había tenido problemas de apagones en su refinería en Cartagena, que es una de las mayores fabricantes de diésel en Europa, y que se tuvo que apagar por algún tiempo por problemas de tensión. O sea que este problema ya lo venía dándose. Y justamente el día en cuestión, que fue ayer que se da el gran apagón, se pierde 15 gigavatios en 5 segundos, pero que se dio aproximadamente a las 12:33 de la tarde. Sin embargo, este problema ya venía de las 11 de la mañana. Entonces, han estado tratando de controlar durante todo este tiempo, pero la verdad es que ya no pudieron hacer nada, y cuando han tratado de solucionar, pues ha sido ya muy tarde. Lo cierto es que la población acá en España depende mucho de la energía eléctrica. No solo tienes vehículos eléctricos, las cocinas son eléctricas, y básicamente creo que la población no ha estado preparada, ni las empresas tampoco. Entonces, por eso has tenido problemas tanto en la comunicación de los celulares, de los móviles, que no has tenido comunicación. Y creo que eso es lo que ha permitido que la población se ponga aún más nerviosa por no tener información. Y básicamente las gasolineras cerradas, no tenías un plan B, los cajeros no podían sacar dinero cuando están aquí muy acostumbrados a usar las tarjetas para poder hacer los pagos. Entonces, realmente se vivió ayer un tema de caos porque la población básicamente no estaba preparada. Ahora, hablando de esto de no estar preparada, quiero después el criterio de Javier. Antes voy a escuchar lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo o resaltó que la reacción del gobierno fue lenta, fue ineficaz, y agregó que un país de luz no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Nos pareció que fue lenta e ineficaz, y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días, y desde luego evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y con planes de contingencia. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país. Esto no debe pasar nunca más, ni tampoco se puede prolongar tantas horas. Javier, explican en el gobierno que el sistema eléctrico español es muy complicado y que intervienen en él muchas empresas, muchos pymes, que su trabajo ahora consiste en tener toda la información para poder señalar al culpable o a los culpables de lo que pasó. Incluso hablan de pedir un informe a Europa para tener más datos y una visión más completa. ¿Cómo calificamos la reacción que tuvo? Se hablaba de una falta de información, salió algunas horas después a dar algún tipo de pronunciamiento, y ahora todavía no se saben en quién recae esta responsabilidad. ¿Cómo calificamos esto después de escuchar también las afirmaciones que hace Isabel Díaz Ayuso? Bien, pues a ver, faltaba información y sigue faltando información, y ya vemos que Red Eléctrica de España da una información que el gobierno no confirma. Entonces, eso son cosas que no entendemos por qué, si ya se sabe algo de una fuente fiable que es Red Eléctrica de España, por qué el gobierno no confirma, por ejemplo, y descarta ciertas hipótesis, sino que las deja todas abiertas. Luego, respecto al tema de la red eléctrica española, que intervienen muchos, es cierto que intervienen muchos factores, porque aquí en España es como que la producción de energía eléctrica y la comercialización es privada. Entonces,
cualquier persona puede abrirse una empresa con ciertas condiciones y vender energía. Entonces es como que vas a una subasta, compras la energía de los que la producen y la vendes a las casas. Es algo así un poquito más complejo. Entonces hay muchas empresas que venden la energía. Pero ahí no está el problema, porque el problema no viene principalmente. Yo pude hablar con gente que está en generación, que son los que producen la energía eléctrica, y decían que no había problema, es decir, que estaban produciendo más energía de la que el país necesitaba en ese momento, o sea, que eso no era problema como tal. Lo que nos dijeron es que, y esto no es información oficial, pero es la información que hemos podido ir sacando, lo que nos dijeron que venía de la parte de distribución que se llama, es decir, en ciertas ubicaciones se genera la energía y luego va por la red eléctrica a cada una de las casas. Entonces, la parte de generación se decía que no, porque realmente saben con un día de diferencia la energía que se va a consumir en cada hora y con esa previsión la van generando. Y si la solar no fue suficiente, no pasa nada porque estaría preparada otro tipo de producción de energía. ¿Por qué? Porque se estaban produciendo se consumían unos 25 gigavatios y de repente cayeron 15, pero España tiene para producir más de 100 y ahí estaban consumiendo 25, es decir, es una cuarta parte de la potencia, ¿no? Aunque no sea toda efectiva. Así que todo apunta más a que, o bajo mi punto de vista, después de toda la información que hay disponible, que no es mucha, apunta a que ha habido un fallo, es cierto, y ha habido un fallo en el sistema o en la red o en el transporte de la energía. Pero el problema no es ese, el problema es que ese fallo no tiene por qué ser algo previsible, porque si es un fallo previsible, si es que viene una sombra y dejamos de generar energía solar, eso se puede prevenir o se puede abastecer por otro sitio. El problema es que si no hay un fallo previsible, imaginemos que de repente hay un fallo en el sistema y cae una subestación y de repente deja de suministrar 1 gigavatio de los 15 que se perdieron. El problema es que lo que deja de suministrar esa subestación o esa central tiene que suministrarse de las de alrededor. Y claro, si las de alrededor pasa lo mismo, es lo que genera un fallo en cascada. Es decir, no es que de repente todo el sistema cayera, porque si es porque cae una subestación, no está previsto que ese error pase, que es lo que hay que averiguar cuál ha sido la causa del inicio del fallo, y las de alrededor no son capaces de suministrar lo que falta de esa. Entonces empieza a caer una, luego caen 3, esas 3 caen 5 y por eso cayó todo el sistema. Pero bueno, es que la información que tenemos es la que tenemos al final. Claro, es la oficial. Y ahora, con respecto a esta información oficial, por ejemplo, ayer, cuando se empezó a conocer todo el caos que se desarrollaba en España, después se hablaba de Portugal, de algunas partes de Francia también, claro, después ya se entendió cuál era la conexión que había ahí. Se empezó a hablar de un ciberataque. Ya ha salido a descartar esto la red pública en una comparecencia, pero Pedro Sánchez hoy dijo, sería imprudente descartar cualquier hipótesis, es imprudente señalar solamente una u otra hipótesis. Esto del ciberataque, ¿cuánta fuerza puede tener? Ya Red Pública ha dicho que no hay posibilidad alguna de que haya sucedido así, pero Pedro Sánchez lo deja todavía como deja otras sobre la mesa. Bien, el problema del ciberataque, para mí es una hipótesis que podría ser válida, porque no es que un ciberataque pueda tirar abajo toda la red española, pero si un ciberataque sabe qué punto, qué subestación o qué momento y en qué momento venirlo abajo, hace un fallo en cascada. ¿Por qué puede ser que Red Eléctrica de España diga que no ha sido un ciberataque y lo descarte? ¿Y por qué puede ser que Pedro Sánchez todavía valore esa hipótesis? Eso seguramente, ya vamos al tema de siempre, que será el dinero. ¿Por qué? Porque esta mañana estaba hablando con un experto en todo el tema por las denuncias que pueden haber legales y demás. Entonces, no es lo mismo que si, por ejemplo, Red Eléctrica de España tiene todas las medidas de ciberseguridad que debe cumplir, las tiene implantadas y hay un ciberataque y les tumba, como se dice, la red y les tira la red abajo, digamos que no tendría que pagar o indemnizar, el seguro se podría hacer cargo. Ahora, si ha habido un ciberataque a Red Eléctrica de España y se descubre o se investiga que Red Eléctrica de España había medidas de ciberseguridad que podía haber implantado y no tenía implantadas, eso ya es más, y que me corrija algún experto ya en tema legal, que no lo soy, ya es más como una negligencia o es algo que se podría haber evitado. Entonces, ahí sí que se puede atribuir la culpa del fallo de la red
a Red Eléctrica porque no tenía todas las medidas de ciberseguridad que debería tener. Entonces yo creo que a lo mejor el gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es intentar investigar a ver si esto es así antes de que en el caso de serlo lo quieran ocultar al final por lo mismo, no por el tema del dinero, porque lo he dicho, no es lo mismo que te lo cubra todo el seguro o no tener que pagar nada a tener que hacer una indemnización pues millonaria o millonaria, como se tendrá que hacer. Ya, voy a recoger el criterio de Leslie luego del corte comercial. Me voy a una pausa ahora aquí en Ángulo. Volvemos enseguida hablando del fallo que hubo y antes voy a citar el apagón masivo que suspendió también la jornada en el Mutua Madrid Open. 22 partidos incluidos en el orden de juego de esta jornada que se desarrollaba el lunes fueron suspendidos. 12 individuales, 10 de dobles cancelados por la situación creada por el apagón eléctrico y se van a programar para en esta semana, martes, miércoles, en la Caja Mágica. Volvemos luego del corte. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y así se dieron las celebraciones en toda España por la vuelta de la luz tras este histórico apagón eléctrico en algunos lugares del país. El regreso del apagón masivo se celebró como un gol de la selección de fútbol. El gobierno ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia durante esta crisis energética que fue planteada por la oposición, por el PP y por Vox. Añade responsabilidades a los operadores privados y anuncia mejoras en el sistema eléctrico. Ha dicho que va a investigar. Leslie, nos quedábamos pendientes con su visión con respecto a la hipótesis que salió en primera instancia del ciberataque, que dice Pedro Sánchez: no vamos a descartar ninguna hipótesis, aunque ya otros organismos lo han hecho. Bueno, lo que se menciona es que básicamente si hubiera sido un ciberataque, pues el gobierno no hubiera dudado inmediatamente de confirmarlo, porque de alguna manera eso lo desvincula de cualquier tipo de responsabilidad que pudo haber pasado. Así que por eso es que está mencionando sobre el tema de hacer una investigación más exhaustiva. Y concuerdo con lo que mencionan los analistas de que pues aquí también hay detrás todo el tema de seguros, porque son aproximadamente 1.300 millones en pérdidas según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y pues muchas empresas han perdido mucho dinero, muchas personas han tenido que perder, no han podido llegar a sus lugares de destino. Entonces hay toda una serie de posibles reclamaciones al seguro que a su vez, una vez que se determine cuál fue la causal, pues pueden saber a dónde tienen que ir el seguro a reclamar. Entonces, por ejemplo, si es algo de fuerza mayor, básicamente no podrían reclamar ninguna persona, o por el contrario, si mencionan que los responsables han sido alguna de las empresas que intervienen dentro de este proceso, pues obviamente el seguro cubrirá al perjudicado y pues irá al cobro hacia esa empresa, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental saber o determinar, y yo creo que lo está un poco pues tomándose el tiempo necesario para generar realmente cuál va a ser la respuesta, porque de todo eso va a depender quién va a asumir la responsabilidad de todo este asunto. El tema es que Red Eléctrica tuvo alguna especie de controversia hace algún tiempo, especialmente con el nombramiento de la presidenta, que es Beatriz Corredor, que era una persona que en su momento generó críticas por su nombramiento, porque pues, mencionaban que no cumplía el perfil y que más bien había sido ministra de Vivienda en el gobierno de Rodríguez Zapatero, que es más bien un gobierno muy afín del gobierno actual de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que todo esto lo están tratando de manejar con mucho criterio, y creo que debería ser así, que tiene que ser un criterio técnico para poder nuevamente saber sobre las indemnizaciones que van a tener hacia las personas perjudicadas.
Ahora, Javier, cuando se dice el sistema eléctrico funciona ya de manera estable y correcta y empieza a recuperarse gracias a la ayuda que se ha recibido de Francia, de Marruecos y unas centrales hidroeléctricas preparadas para ello. ¿Cómo son estas ayudas? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cuál es la explicación que se da, por ejemplo, Francia, Marruecos, en esto del sistema eléctrico para que funcione ya de una manera estable? Bien, yo no sé realmente qué tipo de ayuda han dado otros países, porque al final la información esa es la que tienen ellos y yo no la tengo. Pero si en el caso de que, por ejemplo, Francia, Marruecos y demás nos haya podido ayudar, recordemos que en España, España está interconectada con Francia y Europa con, digamos, unos cables, no unos cables muy grandes, pero esa interconexión es menos del 10% de la energía y de la potencia de España, dependiendo de qué dato cojamos para calcular, es menos del 10%. Entonces, sí que es cierto que cuando hay un fallo de estas características, cuando tú quieres reiniciar o volver a poner en marcha todo el suministro eléctrico, no puedes darle a un botón y de repente que toda España tenga luz, sino que hay que hacer como un encendido progresivo y escalonado. Lo que hacemos es conectamos unas zonas, vemos de suministrar energía eléctrica a esas zonas, dejamos un tiempo, vemos que esa energía es estable, el sistema se estabiliza y no hay fallos. Entonces vamos a la siguiente zona y así poco a poco, por eso la reconexión ha sido de un tiempo, ha tardado un tiempo de entre 6 y 10 horas. Durante esta reconexión, ¿qué pasa? Pues que si tenemos apoyo de países vecinos a través de las líneas de interconexión con nuestro país, es más seguro. ¿Por qué? Porque en caso de que durante esa reconexión, que es el momento crítico, hay alguna oscilación, en lugar de, mientras estamos reconectando, una pequeña oscilación nos vuelva a venir el sistema abajo, al estar preparados todos, esos países apoyan. Y si, por ejemplo, España en una de las reconexiones ha tenido un problema, pues puede que a lo mejor Francia haya inyectado energía y haya ayudado y haya absorbido esa oscilación y entonces le da una mayor robustez al sistema y hace que no se vuelva a caer. Entonces, básicamente lo que hacen es ayudar aportando su energía para que España tenga más capacidad, para que durante esas oscilaciones de la reconexión no hayan fallos, porque se podría haber dado el caso de que durante la reconexión hubiera vuelto a caer el sistema y tendríamos que empezar de cero, que eso es lo que por encima de todo se trataba de evitar. Ahora, Leslie, lo que sí se vio en España, por ejemplo, a partir de esto que se restablecía el servicio de a poco, hoy cuando se daban las primeras informaciones ya se hablaba de un 99%, después ya se habló de un 100%. Lo que no faltó fue la reacción de los organismos, por ejemplo, de socorro que estuvieron en el metro y la solidaridad de la gente. Eso fue impresionante. ¿Podemos reseñar algo de lo que se vio, de lo que se vivió ayer durante un caos generalizado en España? Sí, bueno, aquí se pone en manifiesto pues el espíritu español, que son muy generosos y muy solidarios con ellos mismos y con los demás, ¿no? Y yo creo que ahí se vio manifestado, mucha gente salió a ayudar, se veían, por ejemplo, básicamente no había metro, solo se manejaba a través de buses, pero pues solo a través de esa línea de transporte pues colapsas muchísimo y pues había mucha gente que pedían si es que necesitabas llevarte hasta ciertas zonas o llevaban en alimentos, por ejemplo, a las personas que estaban esperando o durmiendo en las estaciones de trenes para darles algo de alimento. Recuerden que lo que mencioné, no, muchas personas no están acostumbradas a usar el dinero en efectivo, inclusive ni yo, así que todos están por dinero electrónico. Entonces, si no utilizas el datafono, entonces el datafaz, entonces no puedes, no tienes como ni siquiera comprar alimentos, entonces se vuelve complicado. Entonces yo creo que eso se vio en manifiesto, pues la solidaridad de las personas que veían que no iban y que necesitaban ayuda, pues y que el pueblo español siempre ha sido solidario y pues se manifestó otra vez. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Bueno, y al principio del programa hablábamos del caso de Jonathan Bernal, uno de los trabajadores que limpiaban vidrios en un rascacielos en Madrid y que estuvo colgado 4 horas en la planta 34 hasta que finalmente pudo ser rescatado. Lo tuvimos dando un breve relato al principio de Ángulo, pero perdimos su conexión, no hemos podido recuperarla hasta el momento. Enseguida les vamos a presentar parte de lo que fue su vivencia que publicó en redes sociales. Estamos en la planta 34 y a las 12:30 mi compañero se ha dado cuenta que a la hora de bajar a la planta siguiente para continuar trabajando, pues la máquina estaba completamente parada. Al principio pensamos que así había sido un fallo de la máquina, hasta que nos hemos enterado que se había ido toda la luz en España y en Portugal y en Francia y en parte de varios sitios, y hasta ahora no nos han podido venir a rescatar porque los teléfonos no funcionaban, para la hora de llamar a los compañeros de mantenimiento y todo no hemos podido hacerlo. Chicos, ¿cómo rescatan en una planta 34 y estando al aire libre? ¿Cómo es un rescate como el vuestro? Pues ha venido el compañero de mantenimiento, ha subido arriba y mediante el freno tenemos en la máquina tenemos una palanquita del freno de mano que si la acciona pues manualmente va bajando con mucho cuidado, con pequeños trompicones, así hasta que hemos podido llegar hasta el final y hemos podido llegar abajo. Pero vamos, que calor y eso las hemos pasado bastante mal. Claro. Miedo en el sentido porque vas bajando manualmente, no te están viendo desde arriba como... Y el pequeño saltito que da, pues te sube una cosa por aquí pues que te da impresión, pero vamos, miedo, lo que se dice miedo no. Ahí estaba el testimonio de Jonathan Bernal, que estuvo con nosotros al principio del programa. Cómo vivió estas horas prácticamente suspendido en el piso 34. Seguimos aquí en Ángulo. Nueva caída, esa es la gran pregunta. La gran duda ahora es que si el sistema pueda volver a caerse en España. Javier Dassi, se lo pregunto directamente, ¿podría darse, usted como experto energético, qué o de qué depende esto? Depende de cuando sepamos la causa que lo ha provocado, porque una vez sepamos la causa, podremos decir si es fácil que vuelva a ocurrir un fallo así o no. Si la causa es un fenómeno meteorológico, por ejemplo, extraordinario, o algo que difícilmente se va a volver a repetir, pues entonces difícilmente podrá volver a caer el sistema. Pero si ha sido un ataque o ha sido un desajuste entre la oferta y la demanda o ha sido algo que es más común que vuelva a pasar o un fallo humano, un fallo en el software o un hackeo o un ciberataque, pues sí que podría volver a pasar porque simplemente tienen que volver a darse las mismas condiciones que se han dado o que se solvente esta y tengamos otro problema. Pero el problema no es la causa, lo que lo ha provocado, sino la fragilidad, por así decirlo, del sistema español, del sistema eléctrico español, por lo que ya hemos comentado anteriormente. Entonces, sí que podría volver a ocurrir. Esperemos que no, pero podría volver a ocurrir. Leslie, ¿usted coincide con lo dicho por Javier? Hasta que no se sepa qué ocurrió con certeza, ¿no se puede garantizar nada? Pues totalmente, todavía no conocemos las causas. Yo creo que lo más importante es establecer las causas para encontrar soluciones, ¿no? Y también tener una mayor preparación como población cuando se dé este tipo de cosas. Hace aproximadamente un mes, Bruselas, en la Comisión Europea manifestaron que teníamos que tener un kit de supervivencia para en casos de que haya algún tipo de eventualidades, como puede ser un apagón o algún tipo de problemas climáticos, pues podamos estar listos y preparados. Y claro, la gente en su momento pues no lo tomó en serio o no lo consideró, y ahora hemos notado esa debilidad que hemos tenido y la gran dependencia que tenemos hacia ciertas energías donde evidentemente no teníamos ni siquiera información, teníamos que ir a la radio a poder tener algo de información para ver qué es lo que realmente acontecía, porque no teníamos internet. Así que alimentos, no teníamos alimentos procesados, agua. Entonces yo creo que esto también nos lleva como ciudadanía también a prepararnos para cualquier tipo de eventualidad. Ahora, ¿cómo se puede estar listo y preparado? ¿Cuáles serían esas recomendaciones, ya que usted las ha mencionado, que son importantes, esenciales? Porque decían ayer, pues, tener una radio a pila fue espectacular para muchas personas. El hecho de también ver las filas en algunos supermercados donde sí había generador eléctrico
abasteciéndose de agua, de estos alimentos. ¿Qué es lo que se podría recomendar a la población, por ejemplo, en este tipo de casos? Bueno, desde Bruselas mismo ya nos dieron indicaciones hace como un mes, lo mencioné, tener linternas, tener pilas, tener los suficientes cargadores, porque recuerden que el móvil pues se termina descargando, tener alimentos, tener agua. Recuerden que pues, por lo menos en Madrid el suministro de agua lo bebemos del grifo directamente. Entonces, si no tienes, vives en un edificio y no tienes como, no hay una bomba donde te lleve el agua hacia tu casa, pues entonces lo tienes también complicado. Entonces, yo creo que muchas personas que sí estuvieron preparadas, pues no tuvieron mucho problema. Pero, por ejemplo, el tema de la radio, yo me enteraba porque estaba en mi vehículo, así que podía escuchar un poco lo que sucedía. Pero otras personas básicamente no lo tenían y creo que esa desinformación es lo que puso más nervioso a las personas, ¿no? Y lo que llevó a las calles a volcarse, a querer regresar pronto a las casas, a recoger a sus hijos a los colegios. Entonces, para poder estar más a salvo, especialmente antes de que pues caiga la noche, porque para algunos sectores sí que llegó mucho antes la energía, pero luego ya después otros llegaron a las 11 de la noche, entonces ya cuando era realmente ya más difícil poder llegar a casa, ¿no? Javier, algo que acotar con respecto a estas recomendaciones, muy brevemente, en un minuto. Sí, bueno, básicamente yo ya lo tengo preparado, es decir, Powerbank, esto carga el móvil 3-5 veces, no sé si se ve, pero ahí detrás hay 2 más, tengo un hornillo de gas, una batería de coche para tener energía y una bombona de butano o gas, para que si vuelve a pasar en un día, una semana o en unos meses, por lo menos no sufrir tanto como hemos sufrido, simplemente porque aquí en España esto ha sido algo histórico y que ni siquiera nos imaginábamos que podría llegar a pasar. Gracias, Javier, por esas recomendaciones. Me voy a una pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y en un mundo donde la oscuridad no solo implica falta de luz, sino desconexión total, la electricidad ha dejado de ser un lujo, es sin duda un pulso de la civilización contemporánea, y eso es lo que se ha reflejado al menos en este tiempo de alarma, lo que se vivió en España con este apagón masivo e inusual. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en el panel de Ángulo. Leslie Rodríguez Valencia, ella es profesora de la Universidad Europea de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros, Leslie. Muchas gracias por la invitación y espero vernos pronto. Igualmente, también voy a agradecer el criterio de Javier Dazzi, experto energético. Gracias, Javier. Gracias a vosotros por la invitación y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.